Hola a todos y bienvenidos a Hablemos de Historia y Ciencia. Hoy les traemos una conversación muy interesante sobre una de las figuras más importantes en la ciencia del siglo XX, Irene Joliot-Curie. Estoy aquí con mis colegas y amigos, Pepe, nuestro gran historiador, y Felipe, nuestro científico de cabecera. ¿Cómo estáis hoy? Hola Jorge, muy contento y muy emocionado de hablar de Irene. Su vida es un ejemplo claro de cómo la pasión y el trabajo duro pueden cambiar el curso de la historia. Hola chicos, Irene no solo es una figura crucial en la historia de la ciencia, sino también un modelo a seguir para quienes luchan por la igualdad en el conocimiento y la investigación. Bueno, Pepe, ¿puedes darnos una introducción sobre Irene para los oyentes que no estén familiarizados con el tema? Por supuesto, Jorge. Irene fue una química y física francesa nacida en 1897, como hija de Marie y Pierre Curie, creció literalmente rodeada de ciencia. Desde joven mostró interés por el laboratorio y el trabajo experimental. Sin embargo, no vivía en la sombra de sus padres. Junto a su esposo, Frédéric Joliot, hizo contribuciones clave a la ciencia, incluyendo el descubrimiento de los isótopos radiactivos artificiales, que les valió para el Premio Nobel de Química en 1935. Sí, y además es un ejemplo perfecto de cómo la curiosidad científica puede ir más allá de los límites de su época. Trabajó en áreas que luego influirían en la energía nuclear, en la medicina y la física de las partículas. ¡Qué impresionante! Pero me imagino que su camino no fue fácil en esa sociedad, ¿cierto? ¿Qué va? Para nada. Irene tuvo que superar no solo el desafío de ser mujer en una comunidad científica dominada por los hombres, sino que también los riesgos inherentes de trabajar con materiales radiactivos. Felipe, ¿puedes explicarnos un poco más sobre su descubrimiento de los isótopos radiactivos artificiales? Claro, en términos simples, Irene y Frederick descubrieron que al bombardear átomos de aluminio con partículas alfa, los átomos se transformaban en un isótopo radiactivo de fósforo. Esto demostró que era posible generar elementos radiactivos de manera artificial, algo que antes parecía imposible. ¿Y por qué esto fue tan revolucionario? Porque permitió estudiar la radioactividad sin depender de recursos naturales como el radio del uranio, que eran escasos y costosos. Además, abrió la puerta al uso de estos isótopos en aplicaciones prácticas, como la medicina nuclear, que hoy se utiliza para diagnosticar y tratar enfermedades como el cáncer. Bueno, y no olvidemos el impacto de la física nuclear. Su trabajo fue un paso fundamental en el camino hacia el descubrimiento de la fisión nuclear, que marcó la era atómica. Dios, es asombroso pensar cómo un descubrimiento puede tener tanta repercusión en la ciencia. Pero más allá de sus logros científicos, Irene también tuvo una vida personal interesante, ¿verdad? Exactamente. Irene se casó con Frédéric Joliot, quien compartía su pasión por la ciencia. Juntos no solo trabajaron en el laboratorio, sino que también participaron activamente en movimientos sociales. Durante la Segunda Guerra Mundial apoyaron la resistencia francesa contra la ocupación nazi, poniendo en riesgo sus propias vidas. Irene también era una firme defensora de la educación y la igualdad de género. Creía que el conocimiento debía ser accesible para todos y trabajó para que las mujeres pudieran tener más oportunidades en la ciencia. ¿Y cómo lidió con los riesgos de trabajar con materiales radioactivos? Bueno, desafortunadamente, al igual que su madre, Marie Curie, Irene sufrió las consecuencias de la exposición prolongada a la radiación. Esto afectó gravemente a su salud en sus últimos años, llevándola a una muerte prematura a los 58 años. Lo trágico es que en esa época no se entendía completamente el impacto de la radiación en el cuerpo humano. A pesar de los riesgos, Irene nunca dejó de trabajar, lo que muestra su dedicación absoluta a la ciencia. Bueno, ¿y cómo creen que deberíamos de recordar a Irene en la actualidad? Creo que debemos recordarla como una pionera que no solo avanzó la ciencia, sino que también abrió caminos para las mujeres, en un campo que todavía lucha con la igualdad de género. Estoy totalmente de acuerdo. Su legado no solo científico, sino también humano. Irene nos enseñó que el conocimiento no tiene límites de género ni de época, y que siempre vale la pena luchar por lo que creemos. Es cierto, Irene no solo fue una científica brillante, sino también una mujer que vivió con propósito y dejó una huella en la historia. Bueno, esto es todo por hoy, en Hablemos de Historia y Ciencia. Muchas gracias a Pepe y Felipe en esta conversación tan interesante, y gracias a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos. No olviden seguirnos para más episodios como este, sobre figuras que marcaron el mundo. Hasta la próxima. Adiós.